Desarrollo del ciclo vital. Anne Duhan, obstinada y siempre dispuesta y capaz de defender sus puntos de vista sobre política y asuntos mundiales, no era una adolescente común en 1960, cuando su padre, un veterano de la Segunda Guerra Mundial y vendedor de muebles, trasladó a su familia a Hawái en 1960. Ella no quería ir. Sin embargo, durante su primer año de estudios en la Universidad de Hawái, conoció y se enamoró de Barack Obama, un estudiante de posgrado originario de Kenia que compartía sus ideales. Obama era muy respetado en su círculo de amigos de la universidad, quienes lo describían como una persona segura de sí misma, obstinada y enérgica. En el lapso de un año, él y Anne se habían casado y en 1961 tuvieron un hijo al que llamaron igual que su padre, Barack Obama. Barack Obama, hijo, tenía 2 años de edad cuando su padre se fue de Hawái para asistir a la Universidad de Harvard. Y poco tiempo después se divorció de su madre, quien continuó estudiando en la Universidad de Hawái y viviendo, junto con su hijo, en la casa de sus padres, Stanley y Madeline Duhan. Después su madre se enamoró y se casó con un estudiante indonesio y cuando Obama cursaba primer grado, se mudaron a Yakarta. Sus maestros en la escuela católica de Yakarta, a la que asistía, notaron sus cualidades de liderazgo a una temprana edad. Veían en él a un joven siempre dispuesto a ayudar a sus amigos y a cuidar a los más pequeños. Sin embargo, al llegar al 5º grado, ambos regresaron a Hawái para que Obama asistiera a la escuela de élite Punahou. Varios años después, su madre regresó a Indonesia, por lo que Barack nuevamente se mudó con sus abuelos maternos, que le proporcionaron un ambiente estable y cariñoso después de años de inestabilidad. Habiendo crecido con problemas de abandono, primero por la temprana partida de su padre y después de su madre, Obama ha dicho que el amor y el cariño de sus abuelos le demostraron que no estaba solo. A menudo se refiere a su abuela con calidez, en particular a su sentido práctico y a su dureza. En el bachillerato, Obama formaba parte del pequeño grupo de estudiantes negros que asistía a la misma preparatoria en Honolulu, aun cuando tuvo problemas con su identidad racial, ya que se le identificaba con otros estudiantes negros, pero también con sus abuelos blancos. Era una persona carismática, con muchos amigos de diversos orígenes raciales. Obama asistió posteriormente a la Universidad de Columbia y a la Escuela de Derecho de Harvard, en donde se convirtió en el primer presidente negro del Harvard Law Review. A pesar de la adversidad y la inestabilidad familiar, Obama tuvo un éxito sin paralelo y se convirtió en el 44º presidente de Estados Unidos. La vida de Barack Obama es un ejemplo fascinante tanto en la continuidad como de cambio. El estudio de la forma y las razones por las que las personas cambian en el transcurso de la vida se denomina psicología del desarrollo. Los psicólogos del desarrollo se interesan por los cambios en el pensamiento, las emociones y la conducta que experimentan las personas a medida que avanzan en la edad. Asimismo, los investigadores tratan de entender las diferencias individuales del desarrollo. ¿Hasta qué grado y por qué razones el desarrollo de una persona difiere del de sus amigos o hermanos? ¿Y por qué el curso del desarrollo de un individuo en ocasiones cambia de dirección de manera repentina? Estos son algunos de los temas que se exploran en este capítulo. Temas recurrentes en el desarrollo del ciclo vital. Al tratar de entender el desarrollo humano, los psicólogos se enfocan principalmente en 3 temas recurrentes que se estudiaron en el capítulo 1, la ciencia de la psicología. 1. Características individuales en comparación con rasgos humanos compartidos. Diversidad, universalidad. En esencia, todos seguimos el mismo recorrido del desarrollo, pero cada uno de nosotros viaja por un camino diferente y experimenta acontecimientos de maneras distintas. La vida de Barack Obama no lo ilustra muy bien. Usted, como otras personas, atravesó las etapas de la niñez, adolescencia y la adultez. Inició una carrera, estableció varias amistades cercanas y se enfrentó a los desafíos normales del crecimiento para convertirse en un adulto maduro. Todos estos hitos comunes del desarrollo, no obstante, en otros aspectos, el desarrollo de Obama fue diferente al de otras personas. No todos los individuos crecen en una familia inestable y multicultural, ni son hijos de padres divorciados, ni son dejados al cuidado de sus abuelos.
no asisten a escuelas y universidades de élite ni logran tanto éxito profesional. La combinación de elementos compartidos y distintivos es común en el desarrollo humano. Estabilidad en comparación con cambio. Estabilidad-cambio. A los psicólogos del desarrollo también les interesa especialmente el grado en el que nuestros pensamientos, conductas y personalidades permanecen estables o cambian a lo largo de la vida. De nuevo, la vida de Obama es un excelente ejemplo. Haber regresado a Hawái para vivir bajo el cuidado de sus abuelos fue, con seguridad, un momento decisivo en su desarrollo. El hecho de asistir a la Universidad de Columbia y a la Escuela de Derecho de Harvard también tuvo un profundo efecto en él. Sin embargo, a pesar de todos los cambios que provocaron estas transiciones, aún podemos observar muchas de las cualidades que manifestó siendo un pequeño niño en Indonesia. 3. Herencia en comparación con ambiente, naturaleza, crianza. Tal vez para el psicólogo del desarrollo no exista una cuestión más importante que el debate respecto al papel que desempeñan la naturaleza y la crianza. ¿Cómo interactúan las fuerzas biológicas y ambientales para conformar el comportamiento y el crecimiento humanos a través del ciclo vital? Los padres de Obama eran inteligentes, incluso en primer grado mostró señales poco comunes de liderazgo. Sin embargo, es probable que sus talentos no se hubieran desarrollado si su madre no lo hubiera inscrito en la escuela Punahou y sus abuelos no lo hubieran apoyado y motivado. ¿Cuán diferente habría sido si hubiera nacido en una familia diferente o si hubiera elegido otra carrera? Métodos en la psicología del desarrollo. ¿Cuáles son algunas de las limitaciones de los métodos que se utilizan para estudiar el desarrollo? Cuando los psicólogos del desarrollo estudian el crecimiento y los cambios a lo largo del ciclo vital, utilizan los mismos métodos de investigación que emplean los psicólogos especializados en otras áreas. Observaciones naturalistas, estudios correlacionales y experimentos. Sin embargo, dado que los psicólogos del desarrollo se interesan en los procesos de cambio que ocurren con el tiempo, utilizan estos métodos en 3 tipos especiales de estudios: transversal, longitudinal y biográfico, los cuales se describen en la tabla resumen. Ventajas y desventajas de los diferentes tipos de métodos de investigación del desarrollo. En un estudio transversal, los investigadores examinan los cambios de desarrollo mediante la observación o la prueba de personas de diferentes edades al mismo tiempo. Por ejemplo, podrían estudiar el desarrollo del pensamiento lógico probando a un grupo de niños de 6 años, a un grupo de niños de 9 años y a un grupo de niños de 12 años, con el fin de determinar si existen diferencias entre los grupos de edad. Sin embargo, una de las desventajas de los estudios transversales es que no permiten distinguir las diferencias que determinan la edad de las que determina la cohorte, las cuales se deben al hecho de que los individuos nacieron y crecieron en periodos históricos diferentes. Por ejemplo, todos los estadounidenses nacidos en 1960 forman parte de una cohorte. Si se descubriera que los individuos de 40 años tienen la capacidad de resolver problemas matemáticos más difíciles que los individuos de 80 años, no se sabría si esta diferencia se debe a que los individuos más jóvenes, tienen mayores habilidades cognitivas, una diferencia determinada por la edad, o que hace 40 años las matemáticas se enseñaban mejor, una diferencia de cohorte. Tabla resumen. Ventajas y desventajas de los diferentes tipos de métodos de investigación del desarrollo. El método transversal tiene un procedimiento que estudia el desarrollo observando a los individuos de diferentes edades en el mismo momento. Sus ventajas es que es barato, requiere relativamente poco tiempo, evita una tasa elevada de desgaste, sujetos que abandonan el estudio. Sus desventajas son los diferentes grupos de edad que no son necesariamente muy parecidos. Las diferencias entre los grupos de edad podrían deberse a diferencias de cohorte más que de edad. Es costoso y consume mucho tiempo. Longitudinal. Método longitudinal. Tiene un procedimiento en donde se estudia el desarrollo observando a los mismos sujetos en 2 o más momentos a medida que crecen. Las ventajas es que genera información detallada acerca de los individuos. Permite el estudio detallado de los cambios del desarrollo. Elimina las diferencias de cohorte. Las desventajas es que es costoso y consume mucho tiempo.
hay una posibilidad muy alta de que los sujetos abandonen el estudio si éste se prolonga demasiado. Las diferencias a lo largo del tiempo podrían deberse al uso de diferentes herramientas de evaluación más que de edad. Biográfico o retrospectivo. Tiene un procedimiento en donde estudia el desarrollo entrevistando a los sujetos acerca de las experiencias pasadas. Las ventajas es que genera abundantes detalles sobre la vida del individuo y permite estudiar a fondo un individuo. Desventajas: los recuerdos del sujeto a menudo son poco confiables. Puede ser muy costoso y consumir mucho tiempo. Los estudios longitudinales resuelven este problema probando los mismos sujetos en 2 o más momentos a medida que crecen. Por ejemplo, los investigadores que están interesados en el desarrollo del pensamiento lógico podrían iniciar su estudio haciendo pruebas a un grupo de niños de 6 años, repitiendo las mismas pruebas a los mismos niños a los 9 años y finalmente a los 12. Un problema que se podría presentar con los estudios longitudinales es que en ocasiones no permite distinguir entre las diferencias que determinan la edad, de las que se deben usar diferentes herramientas de evaluación o medición. Por ejemplo, cabe la posibilidad de que, al evaluar una cohorte a los 12 años de edad, los investigadores utilicen una medida del pensamiento lógico diferente a la que usaron para probar esa cohorte a los 6 años. Si esto sucediera y encontraran que el pensamiento lógico mejoró de manera significativa durante el periodo entre los 6 y 12 años, no sabrían con claridad hasta qué grado la mejora refleja el incremento de la edad o es resultado del uso de diferentes herramientas de medición. Otra de las desventajas de un estudio longitudinal es que consume mucho tiempo. Para estudiar el ciclo vital completo en un estudio longitudinal podría requerir varias décadas, por lo que con el fin de evitar el enorme costo de un estudio de este tipo, los investigadores han diseñado una tercera forma de estudiar la adultez, el estudio biográfico o retrospectivo, en el cual el investigador podría empezar con individuos de 70 años de edad y estudiar su vida en retrospectiva mediante entrevistas y consultas en otras fuentes. Sin embargo, los datos biográficos son menos confiables que los datos que se obtienen de los estudios longitudinales o transversales, ya que los recuerdos que tiene la gente del pasado podrían ser inexactos. Desarrollo prenatal. ¿Por qué un organismo o una sustancia tienen efectos devastadores en ciertos momentos del desarrollo prenatal, pero no en otros? Durante el periodo más temprano del desarrollo prenatal, la etapa de desarrollo que va de la concepción al nacimiento, el óvulo fertilizado se divide, iniciando el proceso de 9 meses, en el que dejará de ser un organismo unicelular para convertirse en un ser humano complejo. 2 semanas después de la concepción, las células empiezan a especializarse. Algunas formarán los órganos internos del bebé, otras formarán los músculos y huesos, y otras darán origen a la piel y al sistema nervioso. Cuando empieza este proceso, el organismo en desarrollo deja de ser una masa indiferenciada de células y se convierte en un embrión. La etapa embrionaria termina 3 meses después de la concepción, en el momento en el que inicia la etapa fetal. Al inicio de esta, aunque solo mide 1 pulgada, el feto se asemeja mucho a un ser humano, con brazos y piernas, una cabeza grande y un corazón que ha empezado a latir. Los vasos sanguíneos de la madre transmiten sustancias nutritivas al embrión o al feto y eliminan sus productos de desecho a través de la placenta. Aunque la sangre de la madre en realidad nunca se combina con la de su hijo no nato, los agentes tóxicos que ella come, bebe o inhala, conocidos como teratógenos, atraviesan la placenta y comprometen el desarrollo del bebé. Los virus o bacterias que causan enfermedades también pueden atravesar la placenta y dañar al feto. Existe un periodo crítico durante el desarrollo prenatal en que hay mayores probabilidades de que muchas sustancias afecten de manera importante al feto, las mismas que en otras ocasiones pueden no tener efecto alguno. Por ejemplo, si una mujer contrajera rubiola durante los primeros 3 meses de embarazo, la infección podría provocar desde la muerte del feto hasta la sordera en el niño. Sin embargo, si la contrajera durante los últimos 3 meses,
habría pocas probabilidades de que el feto sufriera daños graves porque ya ha pasado el periodo crítico para la formación de las principales partes del cuerpo. La probabilidad de que el embarazo tenga un resultado favorable aumenta cuando la madre recibe una buena nutrición y una atención médica adecuada, y cuando evita la exposición a sustancias nocivas para su bebé, incluyendo el alcohol y la nicotina. La droga de la que más abusan las mujeres embarazadas es el alcohol, a menudo con consecuencias devastadoras, como el trastorno del espectro alcohólico fetal, TEAF, una condición que se caracteriza por múltiples problemas, entre los que se incluyen el deterioro cognitivo y el daño cerebral. Incluso pequeñas cantidades de alcohol pueden causar problemas neurológicos. La nicotina también es perjudicial porque restringe el suministro de oxígeno al feto, hace más lenta su respiración y altera el ritmo regular del latido cardíaco fetal. Estos cambios están asociados con un riesgo significativamente mayor de aborto espontáneo y bajo peso al nacer. El nivel de estrés psicológico que experimenta la madre durante el embarazo, así como la forma en la que lo afronta, también puede afectar la salud de un recién nacido. Investigaciones realizadas con varias especies de animales, incluyendo primates no humanos, han revelado que el estrés materno aumenta la concentración de ciertas hormonas en la madre, lo que incrementa el riesgo de problemas de aprendizaje de atención y emocionales de su hijo. Estudios con seres humanos también revelaron que los riesgos de nacimiento prematuro y bajo peso al nacer eran mayores en madres con baja autoestima, que se sentían estresadas, pesimistas y ansiosas durante el embarazo. El recién nacido. ¿Qué capacidades tienen los recién nacidos? Las investigaciones han desmentido la antigua idea de que los neonatos o bebés recién nacidos permanecen ajenos al mundo. Aun cuando duermen hasta 20 horas al día, cuando están despiertos son más competentes y están más alertas de lo que parecen a primera vista. Reflejos. ¿Cuáles son los reflejos tempranos? ¿Cuáles de los reflejos tempranos permiten a los recién nacidos responder a su entorno? Los recién nacidos están equipados con varios reflejos esenciales. Por ejemplo, la tendencia del bebé a girar su cabeza hacia cualquier cosa que toque su mejilla, llamado reflejo de búsqueda. Lo ayuda a encontrar el pezón de la madre. El reflejo de succión es la tendencia a succionar cualquier cosa que entre a la boca, y el reflejo de deglución la capacidad de tragar líquidos sin ahogarse. Los bebés también son capaces de imitar las expresiones faciales de los adultos de manera refleja. Por ejemplo, si un bebé recién nacido ve a un adulto sacar la lengua, a menudo responderá haciendo lo mismo. Además, los bebés tienen la capacidad de comunicar sus necesidades desde muy temprana edad, la de llorar. Después de solo unas 6 semanas adquieren un método aún mejor de comunicación, la capacidad de sonreír. Temperamento. ¿Su temperamento actual es igual al que tenía de recién nacido? Los bebés manifiestan diferencias individuales de temperamento desde que nacen. Algunos lloran mucho más que otros. Algunos son mucho más tranquilos. A algunos les gusta que los abracen, mientras que a otros parece molestarles que los tomen en brazos. Estas diferencias de temperamento parecen ser, hasta cierto punto, hereditarias. Sin embargo, también existen ciertas evidencias del importante papel que desempeñan los factores prenatales. En particular, el estrés materno produce cambios estables en la frecuencia cardíaca y en los movimientos del feto, y estos a su vez se han correlacionado con el temperamento. Independientemente de la causa inicial del temperamento de un bebé, a menudo este permanece estable incluso hasta la adultez. Una combinación de factores biológicos y ambientales contribuye a esta estabilidad en el comportamiento. Por ejemplo, si un recién nacido tiene una predisposición innata a llorar con frecuencia y a reaccionar de manera negativa ante las cosas, los padres pueden sentirse cansados, frustrados y a menudo enojados. Es probable que estas reacciones de los padres refuercen las conductas difíciles del bebé y, en consecuencia, que perduren. En otros casos son los factores ambientales los que pueden causar cambios básicos en el temperamento.
Así, el niño que nace con un temperamento en particular no necesariamente tiene ese temperamento durante toda su vida. Las predisposiciones de cada niño interactúan con sus experiencias y su comportamiento es el resultado de esa interacción. Temas recurrentes: diversidad, universalidad, diferentes desde el nacimiento. En un estudio clásico del temperamento infantil, Alexander Thomas y Stella Chess identificaron 3 tipos de bebés. 1. Los bebés fáciles, que son afables y adaptables, fáciles de cuidar y de agradar. 2. Los bebés difíciles, que son malhumorados e intensos. Reaccionan a la gente y a las situaciones nuevas de manera negativa e intensa. 3. Los bebés de lento arranque. Son relativamente inactivos y lentos para responder a las cosas nuevas y, cuando reaccionan, lo hacen de manera poco intensa. Jerome Kagan y sus colaboradores Kagan y Snitman añadieron a estos tipos de bebés un 4 tipo: el niño tímido. Los niños tímidos son inhibidos y le temen a cualquier cosa nueva o extraña. Evidencias de estudios de neuroimagen indican que existe una base biológica para este temperamento: la amígdala. La amígdala de los bebés tímidos reacciona en forma exagerada cuando se les presenta un estímulo o situación novedosa, y esa respuesta permanece hasta la adolescencia. Capacidades perceptuales. ¿Cuáles sentidos están más y menos desarrollados en el nacimiento? Los neonatos empiezan a absorber y a procesar la información del mundo exterior en el momento en el que entran en contacto con él, y en algunos casos incluso antes. Visión. A diferencia de los perros y los gatos pequeños, los bebés humanos nacen con los ojos abiertos y funcionando, aunque el mundo les parezca un poco confuso al principio. Ven con claridad cuando los rostros u objetos están a solo 20 o 25 centímetros de distancia. Sin embargo, la agudeza visual, la claridad de la visión, mejora con rapidez, al igual que la capacidad para enfocar objetos a diferentes distancias. Hacia los 6 u 8 meses de edad, los bebés pueden ver casi tan bien como el estudiante universitario promedio, aunque su sistema visual requiere de otros 3 o 4 años para desarrollarse por completo. Incluso los bebés muy pequeños tienen preferencias visuales. Prefieren ver una imagen o patrón nuevos a uno que ya han visto muchas veces antes. Si pueden elegir entre 2 imágenes o patrones, ambos nuevos, por lo general prefieren el que tenga contrastes más claros y patrones más simples. A medida que crecen y su visión mejora, prefieren patrones que son cada vez más complejos. En general, a los bebés les parecen particularmente interesantes los rostros y las voces humanas. A solo unos pocos días de nacer, los bebés ya tienen la capacidad de discriminar diferentes expresiones faciales de adultos. Por ejemplo, ven durante más tiempo un rostro adulto feliz que a uno de temor, y siguen la mirada de otra persona. Por ejemplo, cuando se les presenta un rostro humano que mira hacia la izquierda o hacia la derecha, bebés de hasta 2 días nacidos notan la dirección de la mirada y cambian la suya en concordancia. Los recién nacidos también prefieren mirar a su madre que a un extraño. Percepción de profundidad. Aunque los investigadores no han encontrado evidencia de la percepción de profundidad en bebés menores de 4 meses, en el momento en que aprenden a gatear, entre los 6 y 12 meses, ya tienen bien desarrollada la capacidad para ver el mundo en 3 dimensiones. Esto se demostró en un experimento clásico que utiliza un dispositivo llamado abismo visual. Los investigadores dividieron una mesa en 3 partes, con un corredor sólido en el centro. De un lado de este corredor había una superficie sólida decorada con un patrón de tablero de ajedrez, cubierta con una capa de vidrio transparente. En el otro lado, la superficie, el abismo visual, tenía una misma decoración y también estaba cubierta con una capa gruesa de vidrio transparente, pero aquí no estaba directamente debajo del vidrio, sino 1 metro debajo de él. El experimento consistía en colocar en el corredor central a un bebé en edad de gatear y en alguno de los lados a su madre. Después de animar al bebé a gatear hacia ella por la superficie del vidrio, todos los bebés estudiados que tenían entre 6 y 14 meses de edad
Se negaron a gatear a través del abismo visual, aun cuando se mostraron perfectamente dispuestos a cruzar el lado poco profundo de la mesa. Otros sentidos. Los oídos de los bebés funcionan bien incluso antes de nacer. Son capaces de escuchar sonidos y de sobresaltarse ante un ruido repentino y fuerte en el ambiente uterino. Después del nacimiento, los bebés dan señales de recordar sonidos que escucharon en el útero. Por ejemplo, inmediatamente después de nacer, los bebés prefieren el sonido de la voz de su madre que el de una voz femenina desconocida. Los bebés son especialmente sensibles a los sonidos del habla humana. De alguna manera, los niños pequeños son mejores para distinguir los sonidos del habla que los niños mayores y los adultos. A medida que crecen, los niños con frecuencia pierden su habilidad para escuchar la diferencia entre dos sonidos del habla muy similares que no se distinguen en su lengua materna. Por ejemplo, los bebés japoneses no tienen problemas para escuchar la diferencia entre los sonidos ra y la, que no se distinguen en el idioma japonés. Sin embargo, cuando llegan al año de edad ya no pueden diferenciar esos dos sonidos. Con respecto al gusto y al olfato, los recién nacidos tienen diferencias y aversiones bien definidas. Les gustan los sabores dulces, una preferencia que persiste a lo largo de la niñez. Los bebés de apenas unas horas de edad mostrarán placer al probar el sabor de agua endulzada, pero harán gestos de disgusto al probar el sabor del jugo de limón. A medida que crecen, sus percepciones del mundo se vuelven más agudas y significativas. Dos factores son importantes en el desarrollo. Uno es la maduración física de los órganos sensoriales y del sistema nervioso, y el otro es la adquisición de experiencia en el mundo. Infancia y niñez. ¿Qué tipos de cambios del desarrollo ocurren durante la infancia y la niñez? Durante los primeros 12 años de vida, aproximadamente un bebé desválido se convierte en un miembro competente de la sociedad. Muchos tipos importantes de desarrollo ocurren durante sus primeros años. Aquí analizaremos los cambios neurológicos, cognitivos y sociales. Desarrollo neurológico. ¿Qué cambios sufre el cerebro humano durante la infancia y la niñez temprana? El cerebro humano cambia de forma drástica durante la infancia y la niñez temprana. Durante los primeros años, la cabeza de los niños es muy grande con respecto a su cuerpo, debido a que el cerebro experimenta un rápido crecimiento. El cerebro de un niño alcanza 3/4 partes de su tamaño adulto alrededor de los 2 años de edad, momento en el que el crecimiento de la cabeza se vuelve más lento y el del cuerpo acelera. El crecimiento de la cabeza termina aproximadamente a los 10 años, pero el cuerpo continúa creciendo durante varios años más. Como se señaló en el capítulo 2, las bases biológicas de la conducta, los bebés nacen con alrededor de 100.000 millones de neuronas. Aunque poco tiempo después del nacimiento, el número de conexiones entre neuronas es relativamente pequeño. Sin embargo, durante los primeros 2 años de vida, las dendritas empiezan a proliferar y a extenderse, y el número de interconexiones entre las neuronas aumenta de manera drástica. El sistema nervioso en desarrollo también experimenta el rápido crecimiento de las vainas de mielina, la cubierta adiposa que envuelve a muchas neuronas para proporcionar aislamiento y aumentar la velocidad de conducción. Con este rápido crecimiento en el número de conexiones y en la velocidad, el cerebro en desarrollo tiene un mayor potencial para responder ante experiencias nuevas y variadas, lo que a su vez incrementa el número de conexiones entre las neuronas. A medida que el número de conexiones entre las neuronas aumenta durante la niñez temprana, la densidad de las conexiones sinápticas en el cerebro también se incrementa de forma drástica. En el capítulo 2 se señaló que las sinapsis son las áreas donde las neuronas se comunican entre sí. Durante la infancia, el crecimiento sináptico es especialmente intenso en la corteza prefrontal, que está involucrada en el razonamiento y la autorregulación, y también en el área visual y la auditiva de la corteza. De manera sorpresiva, durante el tercer año de vida, tanto el número como la densidad de las conexiones sinápticas disminuyen en vez de aumentar. Al parecer, esta disminución es el resultado de un proceso natural en el que las neuronas que son estimuladas y utilizadas se vuelven un poco más fuertes y más complejas, mientras que las que no se utilizan son reemplazadas o podadas. Estos patrones de crecimiento, complejidad y reorganización neurológicos son un ejemplo indiscutible de la interacción que existe entre la naturaleza y la crianza,
y destacan la importancia de una estimulación temprana y variada durante el desarrollo. De hecho, como se señala en el capítulo 2, la falta de estimulación durante este periodo temprano del desarrollo puede afectar de manera negativa el crecimiento de las neuronas y el número de conexiones entre ellas, lo que tiene un impacto negativo en el desarrollo. Desarrollo físico y motor. Los niños crecen a un ritmo constante. En el primer año de vida, el bebé promedio crece 25 centímetros y aumenta unos 7 kilogramos. A los 4 meses, el peso del nacimiento se ha duplicado y para el primer cumpleaños se ha triplicado. Durante el segundo año, el crecimiento físico se hace considerablemente más lento. Los rápidos incrementos de estatura y peso no ocurrirán de nuevo sino hasta el inicio de la adolescencia. El crecimiento de un bebé no ocurre de manera uniforme y continua, que se describe en las gráficas de crecimiento, sino que se da de manera intermitente. Cuando se mide a los bebés diariamente sus primeros 21 meses, la mayoría no registra crecimiento el 90% del tiempo, pero cuando crecen, lo hacen con rapidez. Por increíble que parezca, algunos niños crecen hasta 2.6 centímetros de un día para otro. Los cambios en el tamaño del bebé se acompañan por cambios marcados en las proporciones del cuerpo. Durante los primeros 2 años de la cabeza de los niños es grande con respecto a su cuerpo, ya que el cerebro experimenta un rápido crecimiento. El cerebro de un niño alcanza las 3/4 partes de su tamaño adulto aproximadamente a los 2 años, momento en el que el crecimiento de la cabeza se vuelve más lento y el cuerpo tiene un crecimiento acelerado. El crecimiento de la cabeza está casi completo a los 10 años, aunque el cuerpo continúa creciendo durante varios años más. El desarrollo motor se refiere a la adquisición de habilidades que implican movimiento, como asir, gatear y caminar. Gran parte del desarrollo motor temprano consiste en la sustitución de los reflejos por actos voluntarios. Por ejemplo, el reflejo de la marcha de un recién nacido se sustituye por la marcha voluntaria en el niño más grande. Las edades promedio en las que se logran estas habilidades se conocen como normas del desarrollo. Por ejemplo, aproximadamente a los 9 meses el niño promedio puede pararse, sosteniéndose de algo. El gateo ocurre en promedio a los 10 meses y alrededor del año el niño comienza a caminar. Esas edades no son exactas. Un bebé con un retraso de 3 o 4 meses puede ser perfectamente normal y uno con un adelanto de 3 o 4 meses no necesariamente está destinado a convertirse en un deportista destacado. En cierto grado, los padres pueden acelerar la adquisición de habilidades motoras de los niños proporcionándoles mucho entrenamiento, motivación y práctica. A medida que la coordinación mejora, los niños aprenden a correr, saltar y trepar. Entre los 3 y 4 años empiezan a utilizar sus manos para realizar las tareas más complejas, como aprender a ponerse los zapatos y después ajustarse las agujetas. De manera gradual, a través de una combinación de práctica y de la maduración física del cuerpo y del cerebro, adquieren habilidades motoras cada vez más complejas, como andar en bicicleta y nadar. Aproximadamente a los 11 años, algunos niños son muy hábiles en esas tareas. Desarrollo cognitivo. ¿Cómo cambia con el tiempo la capacidad de pensamiento de un niño? El teórico con mayor influencia en el área del desarrollo cognitivo fue el psicólogo suizo Jean Piaget. Piaget observó y estudió a los niños, incluyendo a sus 3 hijos. Como resultado de sus observaciones, concluyó que el desarrollo cognitivo era una forma de adaptarse al ambiente. En opinión de Piaget, los niños están intrínsecamente motivados para explorar y entender las cosas. Al hacerlo, avanzan a través de 4 etapas básicas del desarrollo cognitivo, las cuales se describen en la siguiente tabla resumen. Etapa sensorio-motora. Del nacimiento a los 2 años. De acuerdo con Piaget, los bebés pasan los primeros 2 años de vida en la etapa sensorio-motora del desarrollo. Empiezan aplicando simplemente las habilidades con las que nacen, sobre todo la de succión y la de prehensión. Una amplia gama de actividades. A los bebés pequeños les encanta llevarse cosas a la boca. El seno materno, su propio pulgar o cualquier cosa que esté a su alcance. De manera similar, los bebés pequeños hacen una sonaja de manera refleja. Cuando en algún momento se dan cuenta de que el ruido proviene de la sonaja,
empiezan a agitar todo lo que pueden asir con el fin de producir el sonido. A la larga, distinguen entre las cosas que hacen ruido y las que no lo hacen. De esta forma, los bebés empiezan a organizar sus experiencias, ajustándolas a categorías rudimentarias como succionable y no succionable, o productor de ruido y no productor de ruido. De acuerdo con Piaget, otro resultado importante de la etapa sensoriomotora es el desarrollo de la permanencia del objeto, es decir, la conciencia de que los objetos continúan existiendo incluso cuando están fuera de la vista. Para un niño recién nacido, los objetos que desaparecen simplemente dejan de existir, fuera de la vista, fuera de la mente. Sin embargo, cuando se familiarizan con el mundo, desarrollan un sentido de permanencia de los objetos. Entre los 18 y 24 meses de edad, incluso pueden imaginar el movimiento de un objeto que en realidad no ven moverse. Esta última destreza depende de la habilidad para formar representaciones mentales de los objetos y manipularlas en su cabeza. Este es un logro importante de la etapa sensoriomotora tardía. Hacia el final de la etapa sensoriomotora, los niños también han desarrollado la capacidad de autorreconocimiento, es decir, son capaces de reconocer que el niño en el espejo soy yo. En un famoso estudio, las madres colocaron una gota de pintura roja en la nariz del niño, mientras simulaban limpiarle el rostro. Luego, cada niño fue colocado frente a un espejo. Los niños menores de 1 año miraban con fascinación al bebé de nariz roja en el espejo. Algunos de ellos incluso extendían el brazo para tocar el reflejo de la nariz. Sin embargo, los niños entre 21 y 24 meses de edad tocaban su propia nariz roja, demostrando así que sabían que el niño con la nariz roja del espejo era yo. Etapa preoperacional, de los 2 años a los 7 años. Cuando los niños entran en la etapa preoperacional del desarrollo cognitivo, su pensamiento continúa muy ligado a sus experiencias físicas y perceptuales. Sin embargo, su creciente habilidad para utilizar las representaciones mentales sienta las bases para el desarrollo del lenguaje. El uso de las palabras como símbolos para representar acontecimientos y para describir, recordar y razonar acerca de las experiencias, en breve se abordará el tema del lenguaje. El pensamiento en representaciones también sienta las bases de otros hitos en esta etapa. La participación en el juego de fantasía. Una caja de cartón se convierte en un castillo. Y el uso de gestos simbólicos. Blandir en el aire una espada imaginaria para matar a un dragón imaginario. Aunque los niños de esta edad han progresado en su pensamiento sensoriomotor, en muchos sentidos no piensan como los niños mayores y los adultos. Por ejemplo, los niños en edad de preescolar son egocéntricos, es decir, tienen dificultades para ver las cosas desde el punto de vista de otra persona. Un ejemplo de la conducta egocéntrica se puede observar algunas veces cuando juegan a las escondidas y se cubren los ojos, creyendo que así pueden evitar que los demás los vean. Los niños de esta edad también son fácilmente engañados por las apariencias. En un famoso experimento, Piaget mostró a los niños preoperacionales 2 vasos idénticos, llenos con jugo al mismo nivel, y les preguntó qué vaso contenía más jugo. Ellos contestaron, de manera correcta, que ambos contenían la misma cantidad. Luego, Piaget vertía el jugo de un vaso en uno más alto y estrecho, y les volvía a preguntar qué vaso contenía más jugo. Los niños veían los 2 vasos, notaban que el vaso alto y estrecho del jugo tenía mayor nivel y contestaban que este tenía más jugo. Etapa de operaciones concretas, de los 7 a los 11 años. Durante la etapa de operaciones concretas, el pensamiento de los niños se vuelve más flexible. Aprenden a considerar más de una dimensión de un problema a la vez y ver una situación desde el punto de vista de alguien más. Es en esta etapa cuando se vuelven capaces de captar los principios de conservación, como la idea de que el volumen de un líquido permanece igual sin importar el tamaño y la forma del contenedor en que se vacía. Todos los conceptos de conservación relacionados, como el número o masa, implican una comprensión de que las cantidades básicas permanecen constantes, a pesar de cambios superficiales en la apariencia que pueden revertirse. Otro logro de esta etapa es la habilidad para comprender esquemas complejos de clasificación, como los que incluyen clases supraordenadas o subordinadas. Por ejemplo,
Si se muestra a un preescolar 4 perros y 2 gatos de juguete, y se le pregunta si hay más perros o más animales, es muy probable que el niño responda más perros. No es sino hasta los 7 u 8 años, hasta que los niños pueden pensar que los objetos permanecen simultáneamente a 2 clases, una más inclusiva que la otra. No obstante, en los últimos años de la escuela primaria, el pensamiento de los niños se basa principalmente en el aquí y el ahora. A menudo son capaces de resolver problemas sin puntos de referencia concretos que puedan manejar o imaginar que manejan. Etapa de operaciones formales de la adolescencia y la adultez. Esta limitación se supera en la etapa de las operaciones formales del desarrollo cognitivo, que a menudo se alcanza durante la adolescencia. En esta etapa, la mayoría de los jóvenes, aunque no todos, son capaces de pensar en términos abstractos. Pueden formular hipótesis, ponerlas a prueba mentalmente y aceptarlas o rechazarlas de acuerdo con el resultado de estos experimentos mentales. Por lo tanto, pueden ir más allá del aquí y el ahora para entender las cosas en términos de causa y efecto, para considerar tanto las posibilidades como los hechos y para desarrollar y utilizar reglas, principios y teorías generales. Esto significa que con los adolescentes se deben utilizar los mismos estándares legales que para los adultos. La American Psychological Association planteó con éxito ante la Suprema Corte que cuando se requieren decisiones razonadas y deliberadas, como decisiones médicas y legales, los adolescentes son tan capaces de tomar decisiones maduras como los adultos. Sin embargo, cuando existen altos niveles de respuesta emocional o coerción social y se deben tomar decisiones de forma impulsiva, los adolescentes son menos maduros que los adultos y por lo tanto menos condenables. De esta manera, ante los ojos de la ley, un adolescente de 16 años es capaz de decidir practicarse un aborto sin consultar a sus padres, pero un adolescente de 16 años que comete un crimen capital no enfrentará un castigo capital como lo haría un adulto por el mismo delito. Críticas a la teoría de Piaget. El trabajo de Piaget ha generado mucha controversia. Muchos cuestionan su planteamiento de que existen etapas distintas en el desarrollo cognitivo que siempre progresan de manera ordenada y secuencial, y que el niño debe pasar por una etapa antes de entrar a la siguiente. Algunos ven el desarrollo cognitivo como un proceso más gradual, que resulta de la lenta adquisición de la experiencia y la práctica más que del surgimiento abrupto de niveles de habilidad distintivamente superiores. La teoría de Piaget también ha suscitado críticas por asumir que los niños pequeños entienden muy poco acerca del mundo, como la permanencia de los objetos en él. Cuando se les permite a los bebés pequeños revelar su comprensión de la permanencia del objeto, sin que se requiera que busquen un objeto faltante, a menudo parecen saber perfectamente bien que los objetos siguen existiendo cuando son ocultados por otros objetos. También demuestran tener otro conocimiento bastante sofisticado del mundo, del que Piaget pensaba que carecían, como una comprensión rudimentaria de los números, la habilidad para adoptar la perspectiva de otra persona y un razonamiento sofisticado. Otros críticos han argumentado que Piaget subestimó la importancia de la interacción social en el desarrollo cognitivo. Por ejemplo, Lev Vygotsky, el influyente psicólogo ruso, afirmaba que las personas con pensamiento más avanzado proporcionan oportunidades para el crecimiento cognitivo de los niños con los que interactúan. Esas experiencias de aprendizaje dependen en gran medida de la cultura de la sociedad, otro factor que Piaget pasó por alto. A pesar de estas críticas, la teoría de Piaget brinda un mapa esquemático útil de desarrollo cognitivo. Además, Piaget impactó profundamente en nuestra comprensión con su observación de que los niños desempeñan un papel activo en el proceso de aprendizaje. Su descripción de los cambios cualitativos que suceden en la forma de pensar de los niños de diferentes edades y su énfasis en la preparación para aprender. Desarrollo moral. ¿De qué manera el género y los antecedentes étnicos afectan el desarrollo moral? Uno de los cambios importantes en el pensamiento que ocurren durante la niñez y la adolescencia es el desarrollo del razonamiento moral. Lawrence Kohlberg estudió este tipo de desarrollo contándole a sus participantes historias que ilustraban complejos problemas morales. Por ejemplo, en una de las historias más conocidas, el dilema de Heinz,
una mujer estaba a punto de morir de cáncer. El único tratamiento viable consistía en recibir un medicamento creado por un farmacéutico local, que lo vendía a 2.000 a pesar de que el costo de producirlo era apenas 200. Heinz, el esposo de la mujer, solo pudo reunir la mitad del dinero para adquirir el medicamento, por lo que le pide al farmacéutico que se lo venda a la mitad de precio, o que le permita pagarle el resto en partes. Como el farmacéutico se niega, Heinz se desespera, entra a la farmacia y roba el medicamento para salvar a su esposa. Después de contarles la historia, se les pedía a los niños y adolescentes que respondieran si el esposo había hecho bien en hacer lo que hizo, y explicaran su respuesta. A partir de lo que los participantes respondieron a estas preguntas, Kohlberg planteó que el razonamiento moral se desarrolla en etapas, de manera muy parecida a cómo Piaget explica el desarrollo cognitivo. Nivel preconvencional. Los niños preadolescentes se ubican en lo que Kohlberg llamó el nivel preconvencional del razonamiento moral. Tienden a interpretar la conducta en términos de sus consecuencias concretas. Los niños pequeños en este nivel basan en sus juicios en la conducta correcta e incorrecta y en el hecho que se perciba una recompensa o un castigo. Los niños un poco más grandes, todavía en este nivel, guían sus decisiones morales con base en lo que satisface las necesidades, especialmente las suyas. Nivel convencional. Con la llegada de la adolescencia y el cambio del pensamiento operacional formal, se establece el escenario para alcanzar el segundo nivel convencional de razonamiento moral, en el que el adolescente primero define la conducta correcta como la que le agrada y ayuda a otros, y es aprobada por ellos. Hacia la mitad de la adolescencia ocurre otro cambio hacia la consideración de varias virtudes sociales abstractas, como ser un buen ciudadano y respetar la autoridad. Ambas formas de razonamiento moral convencional requieren la habilidad para pensar en valores abstractos como deber y orden social, considerar las intenciones que están detrás de la conducta y ponerse en los zapatos de la otra persona. Nivel posconvencional. El nivel posconvencional de razonamiento moral requiere una forma aún más abstracta de pensamiento. Este nivel se caracteriza por un énfasis en principios abstractos como la justicia, la libertad y la igualdad. Los estándares morales personales y profundamente arraigados se convierten en los criterios para decidir lo que es bueno y malo. El que esas decisiones correspondan a las reglas y leyes de una sociedad particular en un momento particular es irrelevante. Por primera vez, las personas pueden tomar conciencia de las discrepancias entre lo que juzgan que es moral y lo que la sociedad ha determinado que es legal. Las ideas de Kohlberg han sido criticadas por varias razones. En primer lugar, las investigaciones indican que muchas personas en nuestra sociedad, tanto adultos como adolescentes, nunca avanzan más allá del nivel convencional del razonamiento moral. Esto significa que estas personas son moralmente subdesarrolladas, como sugiere la teoría de Kohlberg. En segundo lugar, la teoría de Kohlberg no toma en cuenta las diferencias culturales en los valores morales. Kohlberg puso los ejemplos de justicia en el nivel más alto de razonamiento moral. Sin embargo, en Nepal los monjes budistas asignan el mayor valor moral a aliviar el sufrimiento y mostrar compasión, conceptos que no tienen cabida en el esquema del desarrollo moral de Kohlberg. No obstante, investigaciones que respaldan las ideas de Kohlberg han demostrado que existen ciertos valores morales comunes y etapas básicas de juicio moral que son consistentes en las diferentes culturas. En tercer lugar, la teoría de Kohlberg ha sido criticada por sexista. Kohlberg encontró que los niños por lo regular obtenían calificaciones más altas que las niñas en su prueba de desarrollo moral. De acuerdo con Carol Gilligan, esto se debe a que los niños están más inclinados a basar sus juicios morales en el concepto abstracto de justicia, mientras que las niñas tienden a basar el suyo más en los criterios de mostrar interés por los demás y la importancia de conservar las relaciones personales. En la opinión de Gilligan, no hay una razón válida para asumir que una de esas perspectivas sea moralmente superior a la otra. Las investigaciones más recientes sobre el desarrollo moral se han enfocado en ampliar el énfasis de Kohlberg
en los cambios de razonamiento moral. Los investigadores están cada vez más interesados en los factores que influyen en las decisiones morales cotidianas y en el grado en que esas decisiones realmente se ponen en práctica. En otras palabras, quieren entender tanto la conducta moral como el pensamiento moral. Desarrollo del lenguaje. ¿De qué manera el niño desarrolla las habilidades del lenguaje? El desarrollo del lenguaje sigue un patrón predecible. Aproximadamente a los 2 meses de edad, el bebé empieza a hacer arrullos. Con esta palabra se designan los sonidos poco distinguibles. 1 o 2 meses después, el bebé entra en etapa de balbuceo y empieza a repetir sonidos, como da o incluso sonidos sin significado, que los psicólogos del desarrollo llaman gruñidos. Estos sonidos son los elementos fundamentales para el posterior desarrollo del lenguaje. Unos meses más tarde, el bebé empieza a formar cadenas con el mismo sonido, como en da, 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 da. Por último, el bebé formará combinaciones de sonidos diferentes, como el dada maga. Incluso los bebés sordos que se comunican por medio del lenguaje de signos practican una forma de balbuceo, al igual que los bebés con buena audición. Estos bebés comienzan a balbucear antes de los 10 meses de edad, pero balbucean con las manos. Así como los bebés con buena audición repiten sonidos una y otra vez, los bebés sordos hacen movimientos repetitivos con las manos como el lenguaje de signos. De forma gradual, el balbuceo de un bebé adquiere ciertas características del lenguaje adulto. Aproximadamente entre los 4 y 6 meses, las vocalizaciones del pequeño empiezan a mostrar signos de entonación. La elevación y disminución del tono que permite a los adultos distinguir, por ejemplo, entre preguntas ¿estás cansado? Y afirmaciones ¿estás cansado? Más o menos en la misma época, los bebés también aprenden los sonidos básicos de su lengua materna y pueden distinguirlos de los sonidos de otros idiomas. Hacia los 6 meses reconocen palabras de uso común, como su propio nombre y las palabras mami y papi. Alrededor de su primer cumpleaños, los bebés comienzan a utilizar la entonación para indicar órdenes y preguntas. Aproximadamente a la misma edad, muestran señales de comprender lo que se les dice y empiezan no solo a imitar lo que otros dicen, sino también a usar sonidos para llamar la atención. La vocalización también se vuelve cada vez más comunicativa y socialmente dirigida. Los padres facilitan este proceso utilizando lo que se ha llamado habla infantil al dirigirse a sus bebés. Hablan con lentitud y usan oraciones simples, una voz con tono alto, repetición y entonaciones exageradas, todo lo cual llama la atención de los bebés y ayuda a que distingan los sonidos en su idioma. Toda esta preparación conduce a la primera palabra alrededor de los 12 meses. Entre los siguientes 6 y 8 meses, los niños eran capaces de construir un vocabulario de oraciones de una palabra llamadas holofrases. Upa, afuera, más. Los niños también dicen palabras compuestas como mamá eche, mamá dame leche. A esas holofrases agregan palabras que usan para dirigirse a la gente. Adiós es una de sus favoritas, y unas cuantas exclamaciones como ¡ay! Estas primeras palabras desempeñan un papel importante en la formación del vocabulario del niño y preparan el escenario para su comprensión de la gramática. En el segundo año de vida, los niños empiezan a distinguir entre sí mismos y los demás. Los adjetivos posesivos pasan a formar parte importante del vocabulario. Los zapatos son de papi. Sin embargo, la abrumadora pasión de los niños de 12 a los 24 meses es nombrar. Con poco o ningún estímulo, nombrarán prácticamente todo lo que ven, aunque no siempre de manera correcta. Si no conocen el nombre de un objeto, simplemente inventan uno o usan la palabra que sea casi correcta. La retroalimentación de los padres. No, eso no es un perro, es una vaca. Aumenta el vocabulario y ayuda a los niños a entender qué nombres pueden y no asignarse a clases de cosas. No se usa perro para animales grandes de 4 patas que viven en granjas y mugen en lugar de ladrar. Durante el tercer año de vida, los niños empiezan a formar oraciones de 2 y 3 palabras, como bebé llora y mi pelota. Los registros de conversaciones entre madre e hijo muestran que los niños de 24 a 36 meses omiten los verbos auxiliares y las terminaciones verbales.
yo como, como yo estoy comiendo, así como preposiciones y artículos. Es hora, Sara duerma. Es hora de que Sara duerma una siesta. Los niños de esta edad aprovechan las partes más importantes del habla, las que contienen mayor significado. Después de los 3 años, los niños empiezan a complementar sus oraciones. Nick escuela se convierte en Nick va a la escuela, y la producción del lenguaje se incrementa de manera notable. Los niños empiezan a usar tanto el tiempo pasado como el presente. En ocasiones regularizan el exceso de tiempo pasado, aplicando la forma regular cuando se requiere una irregular. Por ejemplo, dicen ando en lugar de anduvo. Esos errores son signos de que el niño ha captado implícitamente las reglas básicas del lenguaje. Los preescolares también hacen más preguntas y aprenden a hacer uso efectivo y continuo del por qué. Para los 5 o 6 años, la mayoría de los niños tiene vocabulario de más de 2.500 palabras y puede construir oraciones de 6 a 8 palabras. Holofrases, oraciones de una palabra que por lo regular utilizan los niños menores de 2 años de edad. Teorías del desarrollo del lenguaje. Existen varias teorías muy diferentes acerca de cómo se desarrolla el lenguaje. De acuerdo con B. F. Skinner, los padres y otras personas escuchan los arrullos y balbuceos del bebé y refuerzan aquellos sonidos que se parecen más al habla de los adultos. Si el niño dice algo que suene como mamá, la madre refuerza esa conducta con sonrisas y atención. A medida que los niños crecen, las cosas que dicen deben sonar de manera cada vez más parecida al habla adulta para ser reforzadas. Skinner creía que la comprensión de la gramática y la construcción de palabras se adquieren más o menos de la misma manera. En la actualidad, la mayoría de los psicólogos y lingüistas cree que el lenguaje por sí solo no explica la rapidez, precisión y originalidad con que los niños aprenden a usar el lenguaje. Noam Chomsky propuso que los niños nacen con un dispositivo para la adquisición del lenguaje, un mecanismo interno que está cableado en el cerebro humano y que les permite detectar las reglas básicas de la gramática en el habla de los adultos, gracias a lo cual pueden aprender con rapidez las palabras y las reglas de cualquier idioma al que se vean expuestos. Una teoría más reciente sobre la adquisición del lenguaje propuesta por Steven Pinker plantea que es probable que en gran medida el lenguaje lo determinan fuerzas evolutivas que proporcionaron a los seres humanos lo que él llama un instinto para el lenguaje. Basado ampliamente en los campos de la lingüística, la psicología evolutiva y la neurolingüística, Pinker argumenta de manera convincente que el lenguaje no debe ser considerado como un artefacto cultural. De acuerdo con Pinker, el lenguaje más bien es una pieza distintiva de la composición biológica de nuestro cerebro. Plantea también que las personas saben cómo hablar más o menos igual como las arañas saben cómo tejer telarañas. De acuerdo con Pinker, el instinto para el lenguaje, al igual que otros instintos, evolucionó a través de la selección natural, aportando la forma de un circuito innato en el cerebro que utiliza reglas del cálculo complejas para percibir y organizar y transmitir información. Por ejemplo, gracias a este circuito adaptado, los seres humanos están predispuestos a darle significado a las palabras, un proceso que los neurocientíficos cognitivos consideran altamente complejo. Según él, este circuito también guía el proceso de adquisición del lenguaje, el cual permite a los niños notar diferencias pequeñas, pero importantes en la pronunciación de las palabras, como casa y masa, cuando escuchan el habla de los adultos. Esto es importante porque, con solo concentrarse en los aspectos relevantes del habla, un niño puede dominar las reglas gramaticales del lenguaje. Sin embargo, no todos coinciden con el planteamiento de Pinker. Los críticos no dudan en señalar que las investigaciones aún no han identificado alguno de los circuitos nerviosos específicos que describe Pinker. Además, argumentan que otras teorías, que se basan más en el aprendizaje que en el instinto, pueden explicar con facilidad muchos aspectos del lenguaje humano. Bilingüismo. En las últimas 2 décadas, los psicólogos se han dado cuenta de que la capacidad de hablar más de un idioma no es inusual. Para la gran mayoría de los habitantes del mundo es bastante normal. Como resultado,
Las investigaciones sobre la adquisición y el uso de múltiples idiomas no solo se han extendido con rapidez, sino que han brindado nuevos conocimientos acerca de la naturaleza del lenguaje, la mente y el cerebro. Ahora se sabe que, al contrario de lo que se creía antes, no es dañino exponer a los niños a muchos idiomas en etapas muy tempranas de la vida, más bien es benéfico. También es muy claro que el bilingüismo proporciona beneficios a largo plazo y que, de manera específica, brinda cierta protección del deterioro cognitivo en la vejez. En una revisión detallada de las investigaciones científicas, llegaron a las siguientes conclusiones. Los niños bilingües aprenden los idiomas de la misma forma que los monolingües, aunque en la niñez y en la adultez cuentan con un vocabulario más reducido en cada idioma que los monolingües. Los individuos bilingües de cualquier edad tienen mayor control ejecutivo, es decir, la habilidad para controlar la atención, ignorar distracciones, cambiar la atención entre diferentes tareas y recordar la información mientras desempeñan una tarea. Los individuos bilingües utilizan las mismas redes cerebrales para el control ejecutivo de los individuos monolingües. El hecho de que los niños pequeños puedan aprender un segundo idioma con tanta rapidez y tan poco esfuerzo como cuando adquieren un idioma demuestra la enorme importancia del ambiente en el que son criados. El hecho de que los niños puedan aprender un segundo idioma con mayor rapidez que los adultos y hablarlo con mayor fluidez respalda la idea de que existe un periodo crítico en el cual los idiomas son más fáciles de adquirir. Asimismo, los idiomas a los que el niño se ha expuesto durante este periodo crítico determinan en cuál de ellos será totalmente competente. El fin de este periodo crítico inicia con la llegada de la pubertad, y es por esto que incluso para un adolescente joven es difícil aprender un segundo idioma sin problemas de pronunciación. Desarrollo social. ¿Qué pueden hacer los padres para ayudar a sus hijos a convertirse en individuos capaces de desarrollar un apego seguro y ser independientes? Aprender a interactuar con los demás es un aspecto importante en el desarrollo de la niñez. Al inicio de la vida, las relaciones más importantes de los niños son las que tienen con sus padres y otros cuidadores. Para el momento en el que tienen 3 años, sus relaciones importantes se han extendido. Ahora incluyen a hermanos, compañeros de juegos y otros niños adultos y adultos fuera de la familia. Su mundo social se expande aún más cuando inician la escuela. Relaciones padre e hijo en la infancia. Desarrollo del apego. Los animales jóvenes de muchas especies siguen a sus madres gracias a la impronta. Poco después de que nacen o salen del cascarón, forman un fuerte vínculo con el primer objeto en movimiento que ven. En la naturaleza, ese objeto suele ser la madre, la primera fuente de alimentación y protección. Pero en los experimentos de laboratorio, ciertas especies de animales como los gansos se han empollado en incubadoras y se han improntado con sueñuelos, juguetes mecánicos e incluso con seres humanos. Esos gansos siguen fielmente a su madre, humana, sin mostrar interés alguno por las hembras adultas de su propia especie. Los recién nacidos humanos no se improntan con el primer objeto en movimiento que ven, pero gradualmente forman un apego o vínculo emocional con la gente que los cuida. Como vimos en el capítulo 8, Motivación y emoción, estudios clásicos con monos bebés sugieren que la sensación de seguridad, provocada por el contacto físico y la cercanía, es una causa muy importante del apego. En los seres humanos este apego se construye luego de muchas horas de interacción, durante las cuales el bebé y los padres llegan a establecer una relación estrecha. Las señales de apego son evidentes a la edad de 6 meses o incluso antes. El bebé responde con sonrisas y arrullos ante la aparición del cuidador y con lloriqueos y pesar cuando se aleja. Alrededor de los 7 meses la conducta de apego se vuelve más intensa. El bebé se estirará para que el cuidador lo tome en brazos y se abrazará a él, sobre todo cuando está cansado, asustado o lastimado. El bebé también comenzará a mostrar una ansiedad ante los desconocidos, reaccionando incluso con gemidos fuertes cuando un desconocido se acerca de manera amistosa. El bebé se inquietará mucho si se le separa del cuidador incluso por minutos en un lugar extraño. La ansiedad ante los desconocidos comienza por lo común alrededor de los 7 meses. Alcanza su punto máximo a los 12 meses y luego disminuye durante el segundo año de vida.
Los padres a menudo se sienten desconcertados ante esta nueva conducta en sus bebés, antes imperturbables, pero esto es perfectamente normal. De hecho, la ansiedad ante la separación de los padres indica que el bebé ha desarrollado un sentido de permanencia de la persona, junto con un sentido de permanencia del objeto. Los bebés de 5 meses aún siguen el patrón de fuera de la vista, fuera de la mente, cuando mamá o papá salen de la habitación, pero en los niños de 9 meses permanece el recuerdo de los padres y manifiestan con gran intensidad su deseo de que regresen. En condiciones ideales, en el primer año de vida, los bebés aprenden a confiar en que la madre y otros cuidadores primarios estarán ahí cuando se les necesite. El psicólogo Erik Erikson llamó a este fenómeno desarrollo de la confianza básica. Si las necesidades del bebé por lo general se satisfacen, se desarrollará fe en la gente, en sí mismo, y verá el mundo como un lugar seguro y confiable, y tendrá una visión optimista en el futuro. Por el contrario, los bebés cuyas necesidades que por lo regular no se satisfacen porque el cuidador es insensible o porque se ausenta con frecuencia, desarrollarán lo que Erik Erikson denominaba desconfianza y crecerán siendo temerosos y abiertamente ansiosos acerca de su seguridad. A medida que los bebés desarrollan la confianza básica, se alejan del cuidador para investigar objetos y a las demás personas que los rodean. Esta exploración es la primera indicación de que el niño está desarrollando autonomía o un sentido de independencia. Aunque la autonomía y el apego parecen opuestos, en realidad están íntimamente relacionados. El niño que ha formado un apego seguro con un cuidador puede explorar el ambiente sin temor. Este niño sabe que el cuidador estará ahí cuando en realidad lo necesite, por lo que el cuidador se constituye como una base segura desde la cual aventurarse. Aproximadamente a los 2 años de edad, los niños empiezan a afirmar su creciente independencia. Se niegan a todo. Dicen que no a vestirse, a irse a dormir, a ir al baño. Por lo general, el resultado de estas primeras declaraciones de independencia es que los padres empiezan a disciplinar al niño. El conflicto entre la necesidad de orden y paz de los padres y el deseo del niño de autonomía a menudo provoca dificultades. Sin embargo, se trata de un primer paso esencial en la socialización, el proceso mediante el cual el niño aprende las conductas y actitudes apropiadas para su familia y su cultura. Erikson consideró 2 resultados posibles de este conflicto temprano: autonomía en comparación con vergüenza y duda. Si el niño no logra adquirir un sentido de independencia y separación de los demás, tal vez muestre dudas de sí mismo. Podría empezar a cuestionar su propia habilidad para actuar de manera eficaz en el mundo. Si los padres u otros adultos menosprecian sus esfuerzos, también podría empezar a sentir vergüenza. Tanto la necesidad de autonomía como la de socialización se pueden satisfacer si los padres permiten que el niño tenga una cantidad razonable de independencia y al mismo tiempo insisten en que cumpla ciertas reglas. Relaciones padre e hijo en la niñez. A medida que los niños crecen, se amplía su mundo social. Erikson consideraba que la etapa entre los 3 y los 6 años se caracteriza por una mayor iniciativa, rodeada de una culpa potencial, iniciativa en comparación con culpa. A esta edad, los niños hacen cada vez más esfuerzos independientes por lograr metas, planear, realizar proyectos, dominar nuevas habilidades, que van desde andar en bicicleta y dibujar hasta escribir palabras sencillas. El aliento de los padres para estas iniciativas provoca que los niños disfruten al emprender nuevas tareas, pero si son criticados y recriminados de manera repetida por los errores que cometen, podrían desarrollar intensos sentimientos de inadecuación, resentimiento y culpa. De acuerdo con Erikson, el principal desafío en esta etapa consiste en evitar estos sentimientos negativos. El efecto que tiene el estilo de crianza de los padres sobre la mentalidad y la conducta de los niños ha sido el tema de muchas investigaciones. Por ejemplo, Diana Baumrind identificó 4 estilos básicos de crianza. Los padres autoritarios, que controlan con rigidez la conducta de sus hijos e insisten en una obediencia incondicional. Es probable que los padres autoritarios críen niños que por lo general tienen malas habilidades de comunicación, taciturnos, retraídos y desconfiados.
Los padres permisivos indiferentes ejercen muy poco control y no ponen límites en la conducta de sus hijos. También son descuidados y desatentos y ofrecen escaso apoyo emocional a sus hijos, los cuales tienden a ser muy dependientes y carecer de habilidades sociales y autocontrol. Los padres permisivos indulgentes brindan mucho apoyo a sus hijos, pero no establecen límites apropiados a su conducta. Los hijos de padres permisivos indulgentes tienden a ser inmaduros, irrespetuosos, impulsivos y poco controlados. Los padres autoritativos, según Baumrind, representan el estilo de crianza más exitoso. Estos padres proporcionan estructura firme y orientación sin ser demasiado controladores. Escuchan las opiniones de sus hijos y explican sus decisiones, pero dejan claro que son los que establecen las reglas y las hacen cumplir. Es más probable que los hijos de padres con este estilo de crianza tengan confianza en sí mismos y sean socialmente responsables. Aunque muchos estudios revelan que hay una relación entre la conducta de los padres y el desarrollo del niño, es importante ser cauteloso al extraer conclusiones acerca de la causalidad de estos datos. Los padres no determinan por sí solos la relación entre padre e hijo. Los niños también influyen en ella. Los padres no actúan de la misma manera con todos los niños de la familia, aunque traten de hacerlo, ya que cada hijo es un individuo diferente. Es más probable que un niño considerado y responsable genere un estilo de crianza autoritativo, mientras que un niño impulsivo, con el que es difícil razonar, tiende a provocar un estilo autoritario. De esta forma, los niños influyen en la conducta de sus cuidadores al mismo tiempo que estos influyen en la suya. Hasta ahora hemos visto que los padres pueden tener un gran efecto sobre el desarrollo de sus hijos. En la siguiente sección examinaremos la magnitud de la influencia que tienen los pares en el desarrollo. Grupos de pares, red de amigos y conocidos en la misma edad que se brindan apoyo emocional y social. Relaciones con otros niños. A una edad muy temprana los bebés empiezan a mostrar interés por otros niños, pero las habilidades sociales que se requieren para jugar con ellos solo se desarrollan gradualmente. Los hermanos están entre los primeros pares de la mayoría de los niños. La calidad de las relaciones entre hermanos puede tener un impacto importante, en especial en la forma en la que los niños aprenden a relacionarse con otros pares. Una vez que los niños ingresan a la escuela, la influencia de los pares fuera de la familia aumenta de manera importante. Ahora enfrentan una gran presión para formar parte de un grupo de pares de amigos. En los grupos de pares, los niños aprenden muchas cosas valiosas, como la manera de participar en actividades de cooperación y a negociar los roles sociales de líder y seguidor. A medida que los niños crecen, desarrollan una comprensión más profunda del significado de la amistad. Para los preescolares, un amigo es simplemente alguien con quien jugar, pero alrededor de los 7 años, los niños empiezan a darse cuenta de que los amigos hacen cosas por el otro. Sin embargo, en esta edad todavía egocéntrica, los amigos son definidos principalmente como personas que hacen cosas por mí. Más tarde, alrededor de los 9 años, los niños llegan a entender que una amistad es algo recíproco y que, si bien los amigos hacen cosas por nosotros, también se espera que hagamos cosas por ellos. Durante esos primeros años, las amistades a menudo vienen y van a velocidad vertiginosa. Perduran solo el tiempo que tardan en satisfacerse las necesidades. No es sino hasta la niñez tardía o el inicio de la adolescencia que la amistad se ve como una relación social estable y continua que requiere apoyo y confianza mutuas. Tener éxito al hacer amigos es una de las tareas que Erikson consideraba de central importancia para los niños entre edades de 7 y 11 años, la etapa de la industriosidad en comparación con inferioridad. A esta edad los niños deben dominar muchas habilidades cada vez más difíciles, una de las cuales es la interacción social con pares. Otras tienen que ver con el dominio de las habilidades académicas en la escuela, cumplir con las crecientes responsabilidades que se les imponen en el hogar y aprender a hacer varias tareas que se necesitan cuando llegue la vida adulta independiente. En opinión de Erikson, los niños se ven desalentados en sus esfuerzos por prepararse para el mundo adulto,
pueden concluir que son inadecuados o inferiores y perder la fe en su poder para volverse autosuficientes. En cambio, aquellos cuya laboriosidad es recompensada desarrollan un sentido de competencia y seguridad en sí mismo. Ambientes no compartidos. La mayoría de los psicólogos del desarrollo cree que la influencia de los pares es solo un ejemplo de una clase mucho más amplia de factores ambientales denominados ambiente no compartido. Incluso los niños que crecen en el mismo hogar, con los mismos padres, suelen tener relaciones humanas cotidianas muy diferentes, y este ambiente no compartido podría tener un efecto significativo sobre su desarrollo. Una revisión de las investigaciones concluyó que, aunque las experiencias familiares son importantes, las influencias ambientales cruciales que determinan el desarrollo de la personalidad son específicas de cada niño en lugar de generales para toda una familia. En Estados Unidos, más de la mitad de los niños entre el nacimiento y el tercer grado reciben cuidados durante cierto tiempo por personas que no son sus padres. A algunos les preocupa que el hecho de que se confíe el cuidado de los niños a individuos ajenos a la familia nuclear pueda interferir con el desarrollo de un apego seguro y poner a los niños en un mayor riesgo de sufrir desajustes emocionales. Sin embargo, según los hallazgos de un estudio longitudinal de gran escala, encargar a un bebé en una guardería de tiempo completo, incluso en los primeros meses de vida, no afecta el apego. Los padres que trabajan y sus bebés aún tienen muchas oportunidades de participar en el intercambio cotidiano de sentimientos positivos en el que se construye un apego seguro. Sin embargo, las guarderías pueden ser un factor negativo si los padres que trabajan suelen proporcionar cuidados insensibles y fríos. Este tipo de conducta se asocia en sí misma a un apego inseguro, pero esos bebés tienen aún más probabilidades de formar un apego inseguro si también pasan mucho tiempo en una guardería, sobre todo si la atención que reciben es de mala calidad o si se les cambia constantemente de guardería. De este modo, una conclusión es que la calidad de atención es importante. Es probable que un ambiente seguro, afectuoso y estimulante produzca niños saludables, extrovertidos y preparados para aprender, de la misma manera que un ambiente que fomenta el temor y la duda podrían afectar el desarrollo. Por ejemplo, las investigaciones revelan que los hijos de madres y padres que trabajan, que pasan el día en una guardería de buena calidad, por lo general desarrollan habilidades cognitivas y lingüísticas adecuadas y no tienden a manifestar más problemas de conducta que los niños que se quedan en casa. Desarrollo de los roles sexuales. ¿En qué momento los niños aprenden aspectos sobre su género? Aproximadamente a los 3 años, los niños y las niñas ya han desarrollado una identidad de género. Es decir, una niña pequeña sabe que es una niña y un niño pequeño sabe que es un niño. Sin embargo, en este punto los niños no comprenden muy bien lo que eso significa. Es probable que un niño de 3 años piense que si le ponen un vestido se convertirá en una niña. Hacia los 4 o 5 años, la mayoría de los niños sabe que el género depende del tipo de genitales que se tengan, y también han adquirido la constancia de género, es decir, se ha dado cuenta de que el género no se puede cambiar. A una edad muy temprana, los niños también empiezan a adquirir conciencia de los roles de género, esto es, el conocimiento de las conductas esperadas en los hombres y las mujeres en sociedad. Como resultado, desarrollan estereotipos de género o creencias simplificadas acerca de cómo el hombre y la mujer típicos, por ejemplo, se supone que las niñas son limpias, pulcras y cuidadosas, mientras que se supone que los niños son rudos, ruidosos y les gusta el juego físico. Al mismo tiempo que los niños adquieren la conciencia de los roles y estereotipos de género, también desarrollan su propia conducta tipificada por el sexo. Las niñas juegan con muñecas y los niños corren y luchan entre sí. Aunque las diferencias en las conductas de niños y niñas en la infancia son mínimas, a medida que crecen tienden a acentuarse. Los niños se vuelven más activos y físicamente agresivos y tienden a jugar en grupos más grandes. Las niñas hablan más, empujan menos y suelen interactuar en parejas.